les bendiga, hermanos y hermanos. Bienvenidos a un nuevo video de su canal, Conociendo la Verdad. Miren, hermanos, yo en el trabajo, hace unos días, hay un hermano que es el seguridad del parqueo antes de llegar a la empresa. Él es cristiano y estábamos hablando de un tema muy interesante. Yo le decía a él que la iglesia cristiana en estos últimos tiempos, que no debiera ser así, pero lo es, está dividida. Está dividida por varias razones. Le comentaba a él y él me decía que sí, en algunos puntos, y comenzamos a conversar sobre este tema. Yo le dije lo siguiente: mira, hay razones por las cuales la iglesia cristiana de hoy en día está dividida, y una de ellas es la enseñanza en cuanto a la palabra de Dios. Hoy en día las personas quieren que se les diga lo que ellos quieren escuchar, no lo que la palabra de Dios dice. Entonces, en la palabra de Dios, la palabra de Dios hay que hablarla tal como está, no como nosotros queramos que nos las enseñen, porque de ser así, tuviéramos iglesias en todos los rincones. De ser así, entonces tuviéramos iglesias en todos los rincones con enseñanzas distintas en diferentes lados. Pero lamentablemente no es eso lo que la Biblia dice. La Biblia dice: sometido pues bajo la poderosa mano de Jehová, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Y les decía esto, debido a eso. Otra cosa por la cual la iglesia está dividida son las tradiciones. Es decir, hay iglesias que celebran Navidad, Semana Santa, San Valentín, Halloween, Día del Amor y la Amistad, que Día de los Padres, en fin, un sinnúmero de tradiciones que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Todo eso viene de Roma, y aunque se vea bonito y a nosotros nos llama mucho la atención, eso viene del mundo. La Biblia dice: la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces, hay iglesias que les gustan celebrar eso, pero la Biblia es contraria a eso, porque eso viene de Roma, las tradiciones vienen de Roma. El apóstol Pablo dice en Romanos: no se conformen a este siglo, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos, sino renovados en el espíritu. Entonces les decía también que hay otra cosa por la cual la iglesia está dividida. Y otra cosa son que en la iglesia le gustan celebrar muchas cosas para mantener la juventud embullada, porque si no se le van. Un ejemplo: hay iglesias que le ponen a las niñas a danzar con una falda larguísimas ahí, a hacer danzas ahí, y eso entretiene. Lo primero es que la iglesia no es un lugar de entretenimiento. La iglesia es un lugar de adoración. En la iglesia no se va a hacer teatro, no se va a hacer boda, no se va a hacer un drama, no se va a hacer nada de eso. Si a usted le gusta hacer danza y hacer drama búsquese un lugar distinto, porque la iglesia es un lugar exclusivo de adoración. Por eso el sacerdote en el templo, cuando iba a entrar, se le ponía una campanita ahí para cuando él entrara. Si la campanita sonaba, eso indicaba que el sacerdote aún estaba vivo. Si esa campanita dejaba de sonar, eso indicaba que el sacerdote ya había muerto, porque estaba en pecado. Entonces, la iglesia es un lugar de adoración. Si usted quiere que sus hijos hagan eso, búsquese un lugar adecuado para eso, un teatro para eso. Porque no es que esté mal que hagan eso, sino que cojan la congregación para hacer entretenimiento, lo cual no es favorable. En casa de oración será llamada, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Otra cosa, la cual explicaba él, que por lo cual la iglesia de hoy está dividida y no debería ser así, son los nombres. Los nombres. ¿Por qué los nombres? Me explico. Iglesia, fuente de salvación. Iglesia, casa de Dios y puerta del cielo. Hebreo 11, Apocalipsis 3:20.
en fin, un sinnúmero de nombres. Pero no tanto los nombres. El asunto es el siguiente. Les voy a poner un ejemplo en mi pueblo donde vivo. Vivo en un pueblo que se llama Tamboril. Nuestra iglesia está en el barrio donde vivo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, la más contada, creo que hay como 20 iglesias pegadas una detrás de la otra. Y eso es antibíblico, eso no está correcto. Por eso la iglesia está dividida. Usted dirá, ¿y por qué hay tantas iglesias en tan poco tiempo, en tan poco espacio? Eso se debe a que aquel tiene una enseñanza, este tiene otra, este tiene otra, este tiene otra. Se supone que la iglesia es un cuerpo. Debería de haber una sola y en esa sola todos congregando con un mismo pensar, un mismo sentir, como lo dice la Biblia, un mismo espíritu, una misma doctrina, no tener otra. Unos creen que en la Trinidad, otros no creen en la Trinidad, unos creen en el bautismo, otros no, unos celebran sin número de fiestas dentro de la iglesia, otros no, y así la iglesia está dividida. Y si usted se fija, en la Biblia, la iglesia en un solo sitio no habían un sinnúmero de iglesias regadas una por otra, sino que había una sola. Porque si yo estoy, un ejemplo, en Santiago, un ejemplo, y hay una iglesia en Santiago, pero ¿qué pasa? Ya en la capital, ahí sí amerita ver otra, porque otra ciudad, donde hay que hacer un recorrido bastante largo para llegar allá. Entonces, eso es lo que la Biblia dice. Si ustedes se fijan en Apocalipsis, dice, iglesia en Tiatira, iglesia en Esmirna, iglesia en Pérgamo, en Filadelfia. No dice iglesia fulana de tal, sino iglesia en tal sitio, iglesia en tal sitio. Lejos donde está, donde hay una. Porque se supone que si yo estoy en un barrio donde hay 20 personas, en ese barrio no puede haber 10 iglesias cristianas, tiene que haber una sola, donde todos prediquen lo mismo y enseñen lo mismo, donde se enseña la Biblia como es, donde hay una sola doctrina, una sola enseñanza, un mismo espíritu, un mismo bautismo, al cual nosotros fuimos llamados, como dice las Escrituras. Y entonces conversaba con él y él se reía, él decía que es cierto que no debería ser así. ¿Por qué haber tanta iglesia donde somos un solo cuerpo y deberíamos tener un solo pensamiento? Y es muy cierto, porque eso era lo que el apóstol Pablo enseñaba. Si usted se fija, el apóstol Juan, Jesús le dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, una ciudad. Escribe al ángel de la iglesia a Tiatira, otra ciudad. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, en Filadelfia, en Esmirna, en fin, ciudades distintas, muy lejos, no cerca. Porque si yo tengo una iglesia aquí, me esforcé por años predicando la palabra, sembrando la semilla para que esa palabra crezca, ¿cómo usted va a venir otro hermano y me va a fundar otra iglesia ahí mismo, cerca donde está la otra? Eso no es adecuado, eso es antibíblico. Entonces, explíqueme, es algo que no tiene lógica ni sentido. Y por lo tanto, esas son las razones que yo les explicaba a este hermano por la cual la iglesia está dividida y no debería ser así. Deberíamos tener un mismo espíritu, un mismo bautismo, una misma enseñanza, porque Dios nos llamó a uno. Dice la Biblia que un reino dividido contra sí mismo no permanece. Entonces, si nosotros mismos estamos divididos, ¿cómo va a permanecer? Decía un impío que no es cristiano, él decía, por eso es que yo no creo en esa persona, porque mira, allí hay una iglesia, hablan una cosa, aquí hay otra iglesia y hablan otra, y es cierto. Eso es completamente cierto. ¿Cómo vamos a llegar a la vida si nosotros mismos estamos divididos? Y si estamos divididos, no vamos a permanecer. Cristo va a venir a buscar una iglesia, una sola iglesia. No varias iglesias con diferentes ideas y diferentes doctrinas. Una sola iglesia donde se predique la palabra tal y como está. Porque si no es así, entonces, expliquen, ¿por qué razón Cristo no ha venido? Por eso mismo, porque la iglesia tiene que acotejarse, tiene que moldearse a un mismo sentir, a un mismo propósito. Una vez hicimos una campaña aquí en nuestra iglesia local para tratar el tema de la santidad y la gente que vinieron fueron pocas y porque no querían aceptar
las enseñanzas. Estábamos hablando de lo que es en las tres partes del ser humano espiritual, mi cuerpo, que habla Tesalonicenses. Pero las personas comienzan a decir que es una enseñanza inventada, que es otra doctrina, cuando la Biblia habla específicamente de que eso está ahí. Si usted no quiere entenderlo, ya son sus problemas. Pero esas son las cosas que yo le decía al hermano, y es una realidad. La iglesia está dividida en esos sentidos que le dije, en la enseñanza, en las tradiciones, porque hay iglesias que aún están atadas por ella, en la enseñanza, porque hay personas que no quieren aceptar lo que la Biblia dice realmente, sino quieren escuchar lo que ellos quieran. Están divididas en los nombres y eso ha provocado que haya diferentes iglesias en muchísimos rincones de un solo barrio, lo cual eso no es bíblico. Amén. Están divididas en la danza, cosas de la ley que quieren meter ahora, están divididas por el diezmo, porque quieren cobrar el diezmo cuando la Biblia dice que eso era un asunto de la ley, no de la iglesia. El diezmo era un asunto de la ley, en la dispensación de la ley se cobraba el diezmo. Luego que pasamos a la dispensación de la gracia, ya no es correcto, porque es antibíblico. En la iglesia se recogen ofrendas. Y usted dirá, ¿y cuál es la diferencia entre el diezmo y la ofrenda? Simple. La diferencia entre el diezmo y la ofrenda, que la ofrenda es un tipo de adoración. ¿En qué sentido? A usted no hay que mandarlo a adorar, a un creyente no hay que mandarlo a adorar. Eso es algo que tiene que salir de él, de su ser. Es un sentir de su ser. La ofrenda es así. Yo no te tengo que decirte a ti ofrenda. Eso es algo que tiene que salir de ti. Por eso cuando Jesús ve a los escribas echando dinero ahí y ve a la viudita que echó la moneda, él recibió eso porque él dijo, ella solamente tiene esa, y con mucho amor y con mucho desprendimiento dio esa única monedita que le quedaba. Y eso es lo que ejemplifica la adoración. La adoración es una entrega que sale de tu interior. Por eso la ofrenda es similar a la adoración. A ti no hay que mandarte a orar ni a adorar. Eso es algo que tiene que salir de tu ser. Y ese es otro punto por el cual la iglesia cristiana está dividida. Porque iglesias le predican y le enseñan a la gente que tienen que dar diezmo, que el 10%, eso es mentira. Los pastores que enseñan eso son lo que Jesús dice, los asalariados, que son personas que lo que andan detrás de dinero. Ese es el asalariado, dijo Jesús, personas que andan detrás de dinero, no de la salvación de la vida de la persona, que es lo que deberían estar haciendo. Porque ¿para qué quiere un pastor dinero? ¿Para qué? Si es un hombre como usted y como yo. En la iglesia las ofrendas se recogen para cubrir los gastos de la iglesia. Un abanico, un banco, se daña un aparato, un micrófono, un instrumento. Para esas necesidades no son para dársela a fulano, porque fulano trabaja igual que uno. Además, Dios no necesita dinero porque Dios es el dueño del oro y la plata. Se le quemó la casa a un hermano, con esas ofrendas cubrimos eso. Ese es el rol de la iglesia, ese es el rol de la ofrenda. El rol del diezmo es enriquecer a un hombre allí que está hablando y obligándole a usted a dar dinero cuando la Biblia no dice eso. La Biblia dice cada uno dé como sienta en su corazón, no por imposición ni por obligación. Por todos esos puntos que hemos hablado es que la iglesia de hoy está dividida y debemos orar a Dios para que eso termine pronto y la iglesia se unifique, porque la venida de Cristo está cerca. Así que bendiciones, hermanas y hermanos. Gracias por compartir este momento de estas palabras. Esperemos que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Y nos vemos en un próximo video. Dios le bendiga a todos en el amor de Jesucristo.